esto va a entrar en la prueba, ¿ya? Es decir, que van a haber dos casos clínicos en donde ustedes deben interpretar. ¿Ah? ¿Sí? ¿Ya? Así que por lo tanto, en esta ocasión es donde usted debe lo más posible preguntar si es que no. ¿Ya? Y mañana, en el horario de cátedra, Nieves les va a hacer un reforzamiento de lo que es gases arteriales en base también al planteamiento de casos. ¿Ya? Va a llevar ella varios casos para que ustedes puedan participar e interpreten, ya para seguir fortaleciendo esto. Tenemos entonces que este examen es la ejecución que considera a todos los pacientes con enfermedades agudas y o crónicas que puedan afectar directa o indirectamente al aparato respiratorio, así como también en otras condiciones que pueden alterar el equilibrio ácido-base. Para esto se requiere de dos conceptos. Primero, tener una anamnesis, es decir, recopilar lo más posible datos que sean relevantes a nivel respiratorio para poder generar posteriormente una hipótesis y así cuantificarla mediante los resultados de esta gasometría. Por lo tanto, este examen determina cambios en la conducta clínica o cuantifica un pronóstico. Esto va a ser que evalúa en forma precisa el intercambio gaseoso y además determina la presencia de hipoxemia e insuficiencias respiratorias, resultados de oxigenoterapia, mecanismo de hipoxemia y alteraciones del equilibrio ácido-base. Con respecto a la oxigenoterapia, no la voy a desarrollar en esta unidad, ¿ya? Debido a que ya les complico la vida con respecto a al tema ya de los exámenes, entonces si les meto oxígeno ya va a ser peor, va a ser más caótico para ustedes, ¿ya? Solamente vamos a trabajar los mecanismos, los conceptos de alteración en base a fisiopatología y mecanismo de defensa pulmonar. Cruz-Mena establece esta tabla, ¿ya? Y gradúa el grado de hipoxemia, ¿ya? La hipoxemia se evalúa mediante la presión arterial de oxígeno, ¿ya? Y va a ser condicionante en base a ciertos parámetros. La presión arterial de oxígeno, que está medida a medida de mercurio, nos dice que una condición normal debe tener un parámetro mayor o igual a 60, ¿ya? Obviamente sujeto a bibliografía. Estamos basando en lo que es Cruz-Mena, ya porque esa es nuestra base nacional. De hecho, nos vamos a llegar a la quinta estación porque Cruz-Mena falleció. Ya, no sé cuánto vamos a tener la actualización de y la consideración clínica es que significa que si el paciente presenta un valor de 60 miligramos de mercurio o mayor a eso, significa que la oxigenación tisular es lo más probablemente adecuada. ¿Qué significa eso? Que por ejemplo en este momento que nosotros respiramos a una FiO2 al 21%, significa que podemos representar este valor, ¿ya? O también si el paciente recibe el oxígeno complementario, significa que la oxigenoterapia es la adecuada, ¿ya? Entonces pasa estas dos condiciones, FiO2 ambiental 21%, o si es que recibe oxígeno adecuado, significa que el paciente debe presentar este valor igual o semejante. Ahora, cuando hay un exceso de presión de oxígeno, o sea, oxígeno en la sangre, el valor debe ser igual o mayor a 100 miligramos de mercurio, lo cual significa, por dos razones, el paciente está recibiendo un exceso de oxígeno, el cual puede sufrir riesgo de toxicidad por oxígeno, o que la oxigenoterapia que se le está implementando se le está aplicando demasiada o elevada FiO2 por litros por minuto, ¿ya? Y por lo tanto, el tratamiento para eso es disminuir la FiO2 por litros por minuto. ¿Y a qué me refiero con eso? Los sistemas de oxigenoterapia
cuando se aplican, ya uno va graduando los litros por minuto según el requerimiento del paciente. Y eso además determina la modificación de la VO2. ¿Ya? Nosotros, como ya les decía, respiramos a una VO2 al 21%. Pero cuando el paciente recibe oxigenoterapia, esta VO2 se modifica y aumenta, siempre va a aumentar. ¿Por qué? Por requerimiento de oxígeno. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el dispositivo Venturi es un sistema que yo puedo modificar la VO2 de forma exacta, que va o se gradúa desde el 24% al 50%. Si yo, por ejemplo, le aplico 6 litros por minuto al paciente de oxígeno, estoy aplicando una VO2 del 28%. ¿Ya? Y si este paciente, pero se evalúa y arroja un valor mayor o igual a 100, significa que ese requerimiento de oxígeno es excesivo para él. ¿Ya? Es decir, que el 28% con 6 litros por minuto, el paciente está generando un riesgo de toxicidad por oxígeno y exceso de oxígeno en la sangre. Entonces, ¿cuál va a ser mi conducta? Bajar la VO2, que puede ser a un 24%, y los litros por minuto, que pueden ser 3 o 2 litros por minuto. ¿Ya? ¿Se entiende cómo es la conducta en este caso cuando existe exceso de oxígeno? Les veo las caras que no. Ya, explico de nuevo. Un paciente tiene este valor, mayor o igual a 100 miligramos de mercurio. ¿Ya? Significa dos condiciones. Primero, que está recibiendo exceso de oxígeno a través de un sistema que puede ser naricela, mascarilla simple, Venturi, que son dispositivos de oxigenación para mantener estable al paciente. ¿Ya? Cuando ocurre eso, cuando ocurre que el paciente está recibiendo exceso de oxígeno, mi conducta o implicancia terapéutica es disminuir esa cantidad a través de la disminución de la VO2. Y usted dice, pero profe, ¿cómo yo disminuyo la VO2? En base a que yo debo conocer a qué VO2 está el paciente recibiendo oxígeno. ¿Ya? Y si el paciente recibe, como bien les decía, una VO2 al 28%, es decir, que es por sobre el ambiental, que es 21, y arroja este valor, significa que el exceso de oxígeno ya es demasiado alto y puede tener riesgo de toxicidad por oxígeno. Entonces, para yo evitar que el paciente tenga toxicidad por oxígeno, disminuyo los litros por minuto que está recibiendo, o sea, la cantidad de oxígeno que está recibiendo, y modifico la VO2. La bajo de 28, la puedo bajar a 24 o hasta llegar al 21%, que es lo normal. Eso se refiere ya con esta primera conducta. Ahora, si un paciente tiene este valor, es decir, exceso de oxígeno en la sangre arterial, ¿cómo se le llama? Si la hipoxemia es una disminución de oxígeno en la sangre y el aumento de oxígeno en la sangre, ¿qué es lo que recibe? ¿Ah? Hipersemia, ¿ya? El hipo es disminución, el hiper es exceso. En este caso, el primer cuadrito sería hipersemia y la disminución es hipoxemia, ¿ya? Luego tenemos el tercero, lo cual nos dice que va entre 50 y 60. Aquí, en este valor, significa que la hipoxemia ya está establecida. ¿Qué quiere decir eso? Que ya la cantidad de oxígeno en la sangre está disminuida. Y el paciente tiene un alto riesgo de generar una hipoxia tisular. ¿Qué es lo que es la hipoxia? Una disminución de oxígeno hacia el tejido. Por lo tanto, ya teniendo establecida la hipoxemia, tiene alto riesgo de padecer hipoxia. Ya recuerden que siempre la hipoxemia me va a llevar a una hipoxia y no viceversa. La hipoxia no me lleva a una hipoxemia. Siempre la hipoxemia
y se le saca el sangre y arroja una presión de oxígeno de estos valores, ya significa que tiene riesgo de padecer hipoxia y por lo tanto de ese 24% yo lo puedo aumentar al 28% o al 30%. ¿Ya? Ahora, cuando el paciente tiene un rango entre 40 y 50, significa que ya la hipoxia está establecida y tiene un alto riesgo de generar un daño tisular. Y en este caso, su implicancia terapéutica sería que urgentemente o como prioritario es aumentar la FiO2. Y finalmente, la presión de oxígeno, cuando se encuentra menor a 40 miligramos de mercurio, significa que ya tiene un riesgo de mortalidad por hipoxia y se convierte en una emergencia médica, lo cual significa que el paciente ya ningún sistema de oxigenoterapia resuelve esta mortalidad y ya requiere de ventilador mecánico. ¿Ya? Es más que nada eso como gradúa la hipoxia. Ahora, para interpretar los exámenes, debemos considerar los siguientes parámetros. Primero, conocer la FiO2, es decir, si el paciente está al 21% con una FiO2 normal o si es que está con dispositivo a qué FiO2 se encuentra. Ya como les dije, no les voy a meter la FiO2, pero para que tengan claridad, ya que para interpretar exámenes se requiere de conocer la FiO2. Valorar la ventilación alveolar a través de la concentración de presión de oxígeno y presión de CO2. En este caso es para saber si el paciente presenta hipoventilación o hiperventilación. Y luego valorar los parámetros de presión de oxígeno que tiene que uno considerar si está con o sin oxígeno, la presión de CO2, el bicarbonato, el porcentaje de saturación, el pH, la hemoglobina y el hematocrito. Y además, en este caso, también vamos a analizar y determinar los agentes o procesos inflamatorios, los cuales se hacen a través de la PCR, neutrófilos también llamados segmentados, eosinófilos, leucocitos, linfocitos y monocitos. Entonces, vamos al primer caso clínico en donde vamos a ir de menor complejidad a mayor complejidad. Primero tenemos el caso que nos dice: paciente masculino de 50 años de edad que actualmente trabaja en minería. Dentro de sus antecedentes personales posee hipertensión en tratamiento y tabaquismo activo y cigarrillo activo. Si nosotros solamente leemos este párrafo, ¿qué es importante tener en cuenta como dato a nivel respiratorio? ¿Que trabaja en la minería? ¿Ah? ¿Que trabaja en la minería? ¿Ya? ¿Y el trabajo? Ya, ¿la hipertensión te afecta a nivel respiratorio? No. No acelera No, porque la hipertensión te puede aumentar la frecuencia cardíaca, ¿ya? O si esta se descompensa, puede compensar ciertas patologías, ¿ya? Pero a nivel respiratorio como tal, no afecta mayormente, ¿ya? Lo que es el trabajo en minería y el tabaquismo son factores de riesgo que puede decir que probablemente el paciente pueda tener alteraciones respiratorias, pero no hay nada declarado todavía. Ya son factores de riesgo. Porque de hecho, yo conozco gente que fuma toda su vida y nunca generaron EPO, nunca generaron fibrosis, nunca tuvieron cáncer y se mueren con el cigarro en la cara. Como hay otras personas que fuman y desarrollan enfermedades crónicas. ¿Ya? Todo va a depender de la exposición también. Conozco asmáticos que fuman, pero es horrible. ¿Ya? Pero, como les digo, son factores de riesgo. Ahora, dentro de estos datos, hay alguien que me iba a profesar que hay ciertos datos o información relevante que yo no sé. ¿Qué pueden ser esos datos relevantes que acá no aparece descrito? ¿Qué podría ser importante? ¿En los parámetros? Yo acá no. Yo acá en los datos le entrego esto,
pero falta información o está bien. ¿Cuánto tiempo trabaja esta minería? O sea, ¿cuántos años? Ya, pero sigue siendo un factor de riesgo. ¿Hay algo relevante que acá hace falta? Antecedentes familiares. ¿Mm? Los antecedentes familiares. ¿En qué sentido? De si, no sé, si el papá ha tenido cáncer o alguna asma también. Perdón. Es decir, si tiene antecedentes familiares que puedan a él o ella provocar enfermedades, ya, o sea, antecedentes de enfermedades respiratorias crónicas. ¿Ya? ¿Y qué más? ¿Qué más puede ser acá que nos hace falta? Había de sacar el índice tabaco. ¿Mm? Sacar el índice tabaco. ¿Para qué? Pero Enfermedades agudas. Acá yo le estoy diciendo si el paciente cursa alguna enfermedad aguda o enfermedad crónica como antecedente. ¿Por qué creen ustedes que es relevante saber eso? Saber si el paciente tiene enfermedad crónica o aguda. ¿Mm? Sí, pues, pero ¿para qué me sirve? para ver si la enfermedad que tiene actualmente puede compensar la enfermedad, en caso de que sea una crónica, de que no se descompense la enfermedad de base. Ya, pero por eso, ¿para qué me serviría eso en mi relato? ¿Con qué Para quiere decir saber eso? si Para saber si tiene algún tipo de insuficiencia respiratoria. Es decir, si el paciente al presentar enfermedad aguda o crónica determina qué posibles insuficiencia respiratoria pueda tener. Y si yo tengo, o sea, si acá yo tengo algo que no me dice nada, ¿podrá tener alteración respiratoria? ¿Yo puedo inferir eso? No, no lo puedo inferir. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso solamente tenemos factores de riesgo, pero no nos dicen nada si hay alteraciones respiratorias. ¿Ya? Pues yo les decía, yo conozco gente que fuma toda su vida, se muere con el pucho en la mano y nunca tuvieron una enfermedad respiratoria. ¿Ya? Entonces, en este caso, no me dicen nada de una enfermedad, ya sea crónica o aguda, o alteración respiratoria. Vamos a comenzar primero con estos parámetros. ¿Ya? Tenemos primero lo que es el ácido láctico. En base al valor referencial, yo siempre les voy a entregar un valor referencial, ya, porque en los exámenes así aparece. ¿Cómo estaría el ácido láctico? Estaría aumentado, ¿ya? Y en este caso, ¿por qué aumenta el ácido láctico? ¿Por qué lo hace? Porque puede desarrollarse, aumenta. El ácido metabólica. ¿Ah? Puede desarrollar una acidosis metabólica. Ya, puede desarrollar una acidosis metabólica. ¿Y cómo yo confirmo si tiene acidosis metabólica? La presencia de ácido láctico. Sí. Pero sí, además, ¿qué otro parámetro? Ah, Sí, el pH ha disminuido, pH, bicarbonato, pH y los presioniones han aumentado. pero acá yo tengo Ah, no. los primeros, entonces ¿cuál es el otro valor? El Carbonato, La presión la PCO2. Y la PCO2. ¿Cómo tiene que estar el pH para una acidosis metabólica? Disminuir. Acidosis es disminución, alcalosis es aumento. ¿Cómo tiene que estar el bicarbonato? Disminuido. ¿Y cómo tiene que estar la PCO2? Disminuida. Entonces, vemos si tiene acidosis metabólica o no. Ya sabemos ya que el ácido láctico está comprometido, es decir, está aumentando. ¿Cómo está el pH? Disminuido, por lo tanto, sí, hay una acidosis. ¿Cómo está la PCO2? Grados normales. Está normal. ¿Y cómo está el bicarbonato? Disminuido. ¿Presenta acidosis metabólica? ¿Sí o no? Ya. Pero si en este caso, ¿cuál es el que no cumple? Pero no está en los exámenes. La PCO2, porque está normal igual. normal, es decir, hay una norma cambia. Entonces,
compensatorio o el parámetro compensatorio? El bicarbonato. Por lo tanto, el bicarbonato está por sobre la presión de CO2. Si en este caso, sí, yo puedo determinar que hay una acidosis metabólica porque hay compromiso del ácido láctico, hay un pH disminuido y el bicarbonato se disminuye como mecanismo compensatorio, ya que es el factor de los tres valores, es el factor compensatorio y que está por sobre de la PCO2. Por lo tanto, sí, yo puedo determinar que hay una acidosis metabólica siempre y cuando el mecanismo compensatorio esté presente, independiente de la PCO2 si está normal o disminuida. Eso después queda abajo. ¿Ah? ¿Se entiende? Sí, exacto. Todo lo que estamos diciendo ahora, usted lo interpreta así. Dice, hay acidosis metabólica por esto, por esto, por esto, por esto. Ah, como ese fue el Exacto. ¿Ya? Profe, ¿y la disminución de la saturación igual es un factor o no? Para la acidosis metabólica, no. No, me refiero al caso. Sí, pero estamos revisando todavía en ese tema. Todavía no lo voy para allá. Ahora, el ácido láctico, ¿quién se acuerda del por qué se eleva? Ya generó una acidosis metabólica, pero ¿por qué se eleva el ácido láctico? Porque es un metabolismo que se asocian en el metabolismo celular. ¿En qué sentido? Regula la contracción del pH del CO2, ¿no? ¿Cómo? Regulaba la concentración del pH y del CO2, ¿Por qué? producto del déficit de oxígeno. Ya, es decir, que hay una hipoxemia, ya, y actúan para poder compensar esa falta de oxígeno mediante la modificación del pH y del CO2, ya. Entonces, entre medio, ¿qué hace para compensar la concentración de oxígeno? Pero que hace que modifique el pH y modifique el CO2. Yo lo dije el jueves pasado. ¿Qué hace el ácido láctico para compensar el grado de hipoxemia? Yo les puse un ejemplo. Yo les dije, yo llevo 5, no sano yo, pero ya, llevo 5 años sin correr y se me ocurrió bajar de peso. Entonces me quiero pegar una corrida. Entonces al primer minuto yo digo, que ya no puedo correr más. Entonces a mí me hace falta oxígeno. Con hiperventilación. No. No es una hiperventilación. Entonces, si yo tengo déficit de oxígeno, ¿qué hace el ácido láctico para compensar ese déficit de oxígeno, pero que modifica el pH y modifica el PCO2? ¿Qué hace? Me falta eso. No se genera una hiperventilación, se genera una hipoventilación. Pero me falta un elemento. ¿Sí intercambio de oxígeno? Es que ese es un mecanismo, o sea, es un mecanismo anaeróbico. Pero, ¿qué hace para compensar eso? Se produce una alteración en la presión del oxígeno y del PCO2, ¿no? No, porque eso lo modifica. Entre medio hace algo para compensar el grado de hipoxemia, pero ese algo genera que se modifique el pH, se modifique el PCO2 y el bicarbonato. Por eso genera una acidosis metabólica. Eso también se puede. Transforma nutrientes en energía o ATP. Por lo tanto, el ácido láctico aumenta cuando existe poca cantidad de oxígeno en la sangre, es decir, grado de hipoxemia. Y este aumento hace que transforme nutrientes en energía o ATP para poder compensar la demanda metabólica que hace el organismo. Pero esta modificación o esta demanda metabólica
Por eso actúa el ácido láctico como mecanismo anaeróbico. Cuando hace falta oxígeno, transforma nutrientes en ADN. ¿Ya? Esa es su acción. ¿Ya? Esa es su acción. Acción anaeróbica. ¿Ya? Ya. Ahora, recién, si tiene hipoxemia, ¿no es cierto? Porque está por debajo de sus valores normales, ¿está generando una hipoxia? ¿Cómo que dijo? Si está con un grado de hipoxemia, en este caso, ¿hay grado de hipoxia? ¿Qué me lo determina? ¿Por qué? ¿Qué es lo que mide la saturación? ¿Hemoglobina, no? ¿La sangre? ¿Qué cosa? ¿La hemoglobina en la sangre? Con Con el oxígeno. Es la oxígeno en la hemoglobina. la saturación mide el porcentaje de acoplamiento entre el oxígeno con la hemoglobina. Entonces, si tenemos hipoxemia, tenemos déficit de oxígeno en la sangre. ¿Y cómo estaría el acoplamiento con la hemoglobina? Deficiente, disminuido. ¿Y al torrente sanguíneo viajan las 4 moléculas de oxígeno? No. Entonces, la desaturación a mí me indica que hay hipoxia. Hipoxemia, saturación. Me falta solamente el valor de hemoglobina, ¿ya? Porque la hipoxia la podemos ver reflejada con hipoxemia, con desaturación y los valores de hemoglobina. Pero en este caso, no está la hemoglobina, pero sí tenemos dos valores presentes. Por lo tanto, eso me indica que hay hipoxia. ¿Ya? ¿Se entiende? Y la cola de hemoglobina está desplazada a la derecha. Tranquila, Fabián, tranquila. ¿Ya? ¿Se entiende el concepto de hipoxia? ¿Sí? Ya. ¿Hay insuficiencia respiratoria? En este caso, ¿hay insuficiencia respiratoria? Lo azul está disminuido, lo rojo está aumentando. ¿Hay insuficiencia respiratoria aquí? Sí. ¿Sí? ¿Y qué tipo sería? Aguda porque no, tampoco es que se tiene Ya, si es aguda, teóricamente, si es aguda, ¿qué parámetros debemos tener presentes? PCO2, La PCO2 no el está alterada. bicarbonato y la saturación. Ninguna de las tres. Pero lee los apuntes si te quieres los apuntes. Hipoxemia, alteraciones de citobase, tiempo de instauración, y bueno, la enfermedad. y la enfermedad. ¿Y qué dije yo en el inicio? ¿Hay enfermedad acá o no? No. No. Tenemos, sí, alteración ácido-base. Tenemos hipoxemia. Pero no tenemos enfermedad. Insuficiencia. ¿No hay insuficiencia respiratoria? Sí. Sí hay insuficiencia. ¿Pero cuál? Aguda no es. ¿Por qué sería parcial? Porque hay hipoxemia, hay pneumocambia y no hay alteraciones respiratorias. Entonces sería una insuficiencia respiratoria parcial. Aguda no, porque no tenemos una enfermedad respiratoria aguda asociada y porque tampoco sabemos si esta instauración fue rápida. Pero sí solamente tenemos el dato de que la presión de oxígeno está disminuida, la presión de CO2 está conservada y seguida. No hay alteración respiratoria. Entonces sería una insuficiencia respiratoria parcial. ¿Ya? Consideren siempre los datos, acuérdense de los datos. ¿Ya? Ahora, como dice la ley, la curva aquí se desplaza hacia la derecha o se desplaza hacia la izquierda.
la poca afinidad del oxígeno, ¿Ya? ¿Y qué significa que hay poca afinidad con el oxígeno? que cuando hay poca afinidad se desplaza hacia la derecha y cuando hay más oxígeno se desplaza hacia la izquierda. Ya, ¿pero qué significa que Y hay ahí- poca afinidad con el oxígeno? La PO2, La PO2, ¿ya? O sea, la hipoxemia. ¿Ya? ¿Y qué otro valor más que indica que la hay? saturación, ¿Ah? la saturación. No, porque la saturación es de la curva de la hemoglobina. Los valores de curva de hemoglobina son pH, pH aumenta. presión de oxígeno, presión de CO2, temperatura, 2,3 bisfosfoglicerato e hidrogeniones, 6. La saturación, ni por si acaso está. Y de esos 6, usted puede considerar 3 en los exámenes: pH, PCO2 y presión de oxígeno. Si la curva se va hacia la derecha, ok, perfecto. Es cuando hay poca afinidad con el oxígeno, es decir, presenta grado de hipoxemia. Pero ¿qué otro parámetro más que está presente aquí me dice también que la curva de hemoglobina se va a la derecha? ¿Mm? ¿Ya? ¿Qué estaría? Disminuida. Entonces, la curva de hemoglobina se desplaza hacia la derecha porque hay hipoxemia y porque el pH se encuentra disminuido. ¿Ya? Aquí la saturación, nada que ver. ¿Ya? La PCO2 no está aumentada, está normal, pero tenemos dos valores que nos pueden decir que la curva está hacia la derecha. ¿Ya? ¿Hay grados de hipo o de hiperventilación? Ya, primero hay que tener en cuenta. Los gases para saber hipo o hiperventilación son la presión de oxígeno y la presión de CO2. Para que haya una hipoventilación, ¿cómo están los gases? ¿Cómo está la presión de oxígeno? ¿Cómo está la presión de CO2? Ah, ¿qué cosa? ¿Cuál de los dos? Es de 60 a 90. La presión de oxígeno está disminuida y la presión de CO2 está normal, es de 37 a 47 lo valores. no. La hipoventilación está aumentada. La hipoventilación tiene disminución de la presión de oxígeno y aumento de la presión de dióxido de carbono o CO2. Y en la hiperventilación es al revés. Hay una disminución de la presión de CO2 y la presión de oxígeno puede estar normal o levemente aumentada. Entonces, ¿hay hipoventilación o hiperventilación? ¿La puedo determinar aquí? Hiperventilación. ¿Hiperventilación? ¿Ya? ¿Qué parámetro estaría alterado en la hiperventilación aquí? Por la presión de oxígeno ¿Ya? está disminuida. Vale. Sería una hiperventilación porque el PO2 está disminuido. ¿Ya? ¿Y la PSO2? Está normal. ¿Sería hipoventilación? Eso es porque tenía. ¿Pero sería hipoventilación entonces? Las dos tienen que estar alteradas, ¿sí o sí? Las dos tienen que estar alteradas. Sí. Y si hay una alterada, No puedes determinar. ah, Entonces, voy a ver lo que hay que acá porque el grupo en vivo me pasa algo similar. Hipoventilación. Disminución de la presión de oxígeno, aumento de la presión de CO2. Hiperventilación. Presión de oxígeno normal o levemente aumentada. Presión de CO2 disminuida. En el caso que tenemos solamente hay un gas comprometido, que es el del oxígeno, que está disminuido, pero la presión de CO2 está normal. Por lo tanto, en base a esto, ¿puedo determinar si hay hipo o hiperventilación? No. Entonces, si yo me pongo mala y en la prueba le coloco eso, usted no me va a describir
Ahora, chiquillos, para la prueba, cuando yo les pida interpretación, usted me coloca el concepto que descifra y por qué. No me coloque así, ¿ya? Porque si usted me coloca esto así, está incompleto, ¿ya? Yo porque lo hago así, porque si no yo me preveré de pura letra. No me gusta eso, ¿ya? Me gusta que ustedes analicen y hagan. Díganme. En la parte C, el nombre, explicarlo. Pero explicarlo como, no sé, el pH está disminuido. Sí, por ejemplo, si tú me dices, hay acidosis metabólica porque el pH está disminuido, el bicarbonato elevado y compromiso del ácido láctico. Y ahí tú me estás justificando que hay una acidosis metabólica. Diga. Porque ponemos acidosis metabólica y si no pongo ácido láctico, pH y Si tú me dices que te falta un parámetro, te puedo cobrar medio punto. tengo que poner porque Tienes que para colocar todo, claro. claro. Porque si, mira, pasan algunas pruebas que me dicen acidosis metabólica, 2 puntos porque el pH está disminuido, pero que puede ser una acidosis respiratoria. No, pero esa es igual referencia podemos hacer como ácido láctico, pH, Así, pero tienes que colocar que si está aumentado o está disminuido. Pueden colocar una flecha o pueden colocarle letra porque está disminuido, porque está aumentado. Pero me tiene que colocar que si va a decir ácido láctico, si está elevado o está disminuido. Porque a mí, si tú me escribes ácido láctico, no me dice nada. Porque yo puedo decir, por eso está disminuido, es por eso. ¿Ya? Concepto, describe y justifica. ¿Ya? Eso es interpretar, para que lo tenga claro. ¿Ya? Ya. ¿Hasta ahí alguna duda? Profe, la prueba para hacer esa. Derecha, en este caso. Profe, entonces sería, ahí hay una hipoxemia por la disminución del PO2, ¿o no? Sería Exacto. después de una neumonía por la mantención del PCO2. Exacto. Hay una hipoxia por la disminución de la saturación, ¿o no? Y ¿Puede haber acidosis metabólica? no, ¿O no? te falta la hipoxia. El PO2. Ah, PO2. O sea, por la desaturación o disminución de la saturación y por un grado de hipoxia. Tienen que colocar todo, eso no le puedo medio punto. Ya, quizás a lo mejor le puedo colocar, bueno que me puso hipoxia, pero el resto, entonces sería medio punto. Ya, porque falta justificar o falta normal. ¿Sí? Solamente porque te lo comenté. Sí, pues, es lo único que le estoy diciendo, tampoco le puedo. O sea, si usted me lo coloca con bonitas palabras, mejor todavía para mí, pero si me lo coloca disminuido, aumentado, por lo palabras, genial. Ya por eso me está diciendo qué es lo que es. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No? ¿No? Ya. Segundo caso. Paciente femenino de 70 años de edad, jubilado. Dentro de sus antecedentes personales posee diabetes tipo 2, no es un inordiriente, eso significa NIR, no es un inordiriente, EPO y sin hábitos nocivos, ¿ya? Según los datos, ¿qué es importante aquí destacar o considerar? La que es EPO Ya. y que es diabetes. Ya, ¿la diabetes influye a nivel respiratorio? Sí. ¿En qué? Puede influir porque la diabetes causa daño renal y eso puede influir en una situación. pH, ¿no? No necesariamente. La diabetes no necesariamente te va a causar daño renal. Eso es más un daño del páncreas, no del riñón. Entonces, donde puede haber compromiso es más hepático, más que renal. ¿Ya? Pero la diabetes, aunque hubiese daño renal, aún así no influye a nivel respiratorio, sino que más influye a nivel motor. ¿Ya? Ahora, si hay pacientes que se descompensan la diabetes, puede ocasionar algún problema respiratorio, pero solamente en algunas patologías.
pH aumentado. ¿Sería una acidosis o una alcalosis? Una alcalosis. Vemos qué tipo es. PCO2, ¿cómo está? Aumentado. ¿Y cómo está el bicarbonato? Aumentado. Entonces, ¿qué alcalosis sería? Sería metabólica. ¿Ya? ¿Cómo está la PO2? Disminuida. Disminuida. ¿Qué nombre recibe? Hipoxemia. Solita, hipoxemia. ¿Y cuando la PCO2 está aumentada? Hipercalcia. ¿Tiene hipoxia? Sí, tiene hipoxia porque tiene la saturación baja y tiene la PO2 disminuida. Exacto. Hay hipoxemia y desaturación. Entonces tiene hipoxia. ¿Presenta algún tipo de insuficiencia respiratoria? ¿Cuál? ¿Por qué? Porque tiene la enfermedad de base crónica que se ¿Ya? ¿Qué más? Ya, pero ¿qué valores me determinan que hay una insuficiencia respiratoria crónica además de una patología de base? Está bien, es una insuficiencia respiratoria crónica, pero usted no me puede justificar por qué es una enfermedad crónica. Tiene más valores justificados. Porque la insuficiencia respiratoria crónica es de instauración rápida o lenta. Lenta, ¿cierto? Entonces, si es lenta, ¿qué otros parámetros se alteran? El ácido básico. ¿Ah? El ácido básico. No. Tiene que haber hipoxemia, hipercapnia, Ya. alteración en el bicarbonato. En el bicarbonato. Exacto. ¿Y acá tenemos eso? Sí, tenemos una hipoxemia, una hipercapnia y elevación del bicarbonato. Y asociado a una enfermedad crónica. ¿Hay enfermedad aguda aquí? No, porque no nos dice nada. Entonces, por lo tanto, es una insuficiencia respiratoria crónica solita. ¿Ya? No aguda sobre crónica porque no es nada infeccioso. ¿Ya? La aguda es la alteración ácido-base. Si bien acá tenemos alteración ácido-base, tenemos compromiso de bicarbonato. Por lo tanto, al estar elevado, ya nos puede desencadenar después posteriormente a una alteración ácido-base. ¿Ya? Pero como teoría crónico, hipercapnia, hipoxemia, bicarbonato y enfermedad crónica instaurada. ¿Ya? ¿Hay hipoventilación o hiperventilación? Hipoventilación. Hipoventilación, ¿por qué? Porque lo que CO2 está disminuido y el PCO2 está aumentado. Hay hipoxemia y hay hipercapnia. ¿Ah? ¿Tiene que estar levemente aumentado el PCO2? Es que ya estando por sobre los valores te está diciendo que hay una hipercapnia. Entonces, efectivamente es hipoventilación porque hay hipoxemia y hay hipercapnia. Curva de hemoglobina. Hacia la derecha.
PCO2 aumentar. ¿Ya? Hacia la izquierda, PO2 normal o aumentar. pH aumentar. PCO2 disminuir. En el caso, tenemos una hipoxemia y tenemos un hipercambio y tenemos una alcalosis. Entonces, de estos tres parámetros, ¿dónde predomina más? Hacia la derecha. Y porque además el valor prioritario principal que nosotros debemos ver si está alterado es la presión de oxígeno. ¿Por qué? Porque como hace un inicio dijo la Leslie, la curva de hemoglobina cuando se va a la derecha es porque el oxígeno pierde afinidad con la hemoglobina. Y para que suceda eso, tiene que haber hipoxemia. Entonces, como hay hipoxemia, ya nos dice que se va hacia la derecha. Y con el pH disminuido, pero con la PCO2 aumentada, nos corrobora que efectivamente va a la derecha, independiente de que el pH esté aumentado. Acá lo que prioriza, y es lo principal, es la presión de oxígeno. ¿Ya? Teniendo la presión de oxígeno o hipoxemia, ya nos indica que puede ser hacia la derecha. ¿Ya? Entonces tenemos dos valores predominantes en comparación a uno. Por eso se va hacia la derecha. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Bien. ¿Algo más que me falte? Curva o... Ya, estaría todo. Hipercamia, hipoxemia, hipoxia. Hipoventilación, curva hacia la derecha, alcalosis metabólica, insuficiencia respiratoria crónica. ¿Sí? Bien. Nos vamos al tercer ejemplo, ya que es más complejo. ¿Yo me puedo volver a hacer? Ah, No entiendo muy bien lo de la alcalosis metabólica. ¿Por qué tiene? ya. La alcalosis metabólica. Primero, para saber si es alcalosis o acidosis, el pH tiene que estar aumentado. Entonces, ya teniendo aumentado, nos dice que es alcalosis. Ahora determinamos si es respiratoria o metabólica. Y eso es en base a las concentraciones de PCO2 y bicarbonato. ¿Ya? En una alcalosis metabólica, además del pH aumentado, va a estar la PCO2 y el bicarbonato aumentado. Y en la alcalosis respiratoria es lo contrario. El pH va a estar aumentado, pero la PCO2 y el bicarbonato van a estar disminuidos. Por eso es una alcalosis metabólica. A pesar de que el pH está aumentado. El que la alcalosis te dice que el pH está aumentado. Ya. La acidosis es cuando el pH está disminuyendo. ¿Ya? Por eso va a ser alcalosis. Lo que tú tienes que diferenciar es si es metabólica o respiratoria. ¿Sí? Sí. Tenemos el tercer caso. Paciente masculino de 54 años de edad, actualmente trabaja en las pesqueras. Dentro de sus antecedentes personales, posee insuficiencia cardíaca de clasificación 1 y asma, sin hábitos nocivos. Conforme a los aspectos clínicos, en el presente cursa con un cuadro de neumonía en tratamiento caracterizado por dolor de expectoración o secreción de tipo turbulenta y dolor torácico de tipo punzante. ¿Ya? Oye, ya rompiste el celular que le compré. Era prestado nomás. Cuídame la boca. Oye, rompiste la mano igual.
de los peores que eran. ¿Ya? ¿O no? No, te voy a decir que te voy a Ya. dar. Es importante entonces considerar Mira, aquí. ¿Qué es importante? una enfermedad crónica que tiene alma. Ya, que tiene asma, que es una enfermedad crónica. ¿Y qué más? La neumonía que está causando. La neumonía. ¿Ya? Y que la neumonía sigue estando presente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está con un cuadro clínico, tos con secreciones y dolor torácico. Ya es decir que la neumonía, si bien está tratada, ya sigue estando presente. No ha disminuido su síntoma. Por lo tanto, el paciente está cursando un proceso de sobreinfección. ¿Ya? La insuficiencia cardíaca no es relevante en este caso a nivel sanguíneo, ¿ya? Pero es condicionante en la quimioterapia respiratoria. Porque cuando nos dicen que hay una clasificación 1, significa que a moderados esfuerzos se le genera o se le exacerba una apnea de base, ¿ya? Y eso nos limita de una cierta manera la quimioterapia. ¿Ya? Pero a nivel sanguíneo tiene que ver más que nada con las enzimas cardíacas, pero no lo voy a ver el próximo. Ya solamente estamos tratando lo que son las alteraciones respiratorias. ¿Ya? Entonces, tener en cuenta que está con una enfermedad crónica asociada y cursando una sobreinfección que sería la neumonía. Ahora les agrego más parámetros. Agregamos hematocito, hemoglobina, leucocitos, eosinófilos, neutrófilos, linfocitos y monocitos. ¿Ya? Y la receta. Tenemos entonces el ácido láctico. ¿Cómo está en base a los valores referenciales? Normal. ¿Cómo está la PCR? Aumentada. ¿Qué nos indica la PCR solita? No, solita no. Cuando está acompañada, sí, pero solita no. Cuando está acompañada, sí, pero solita, ¿qué nos representa la PCR? ¿Mm? No. ¿Ah? No. Es una proteína, pero no. Nos identifica un proceso inflamatorio. Solita. PCR sola, proceso inflamatorio. Y ahora hay que saber de dónde viene ese proceso inflamatorio. Y es ahí donde vemos 3 parámetros para saber, ahora sí, si hay sobreinfección o no. Y en este caso serían los leucocitos, los neutrófilos y los linfocitos. ¿Ya? ¿Cómo están los leucocitos? Aumentados. ¿Cómo están los neutrófilos? ¿Y cómo están los linfocitos? Disminuidos. 15. De 20 a 30. Linfocitos. 15 años. Acá se ¿ya? Entonces, si tenemos los leucocitos, los neutrófilos aumentados y los linfocitos disminuidos, ¿existe sobreinfección? Sí. Y ahora, recién a través de la PCR, con estos parámetros comprometidos, vamos a saber si es viral o bacteriana. ¿Cómo sabemos cuándo es viral? Si alguien le estornudó en la cara. ¿Ah? Si alguien le estornudó en la cara. ¿Cómo sabemos si es viral? ¿Ah? Ya, el valor menor a 40 miligramos. Y para saber si es bacteriana, tiene que ser mayor o igual a 40 miligramos. El PCR mayor a 40 es bacteriana. Sí, y menor a 40 es viral. Si está en 38 sería viral. Ahora, si yo me pongo mala en la prueba y les coloco 40, ¿será viral o bacteriana? Bacteriana. Porque dice igual igual. o superior. Exacto, porque es igual o superior. Si les coloco 39, Bacteriana. es
viral. No, mira, Viral. 80. ¿Ya? Viral menor a 40, bacteriólogo mayor o igual a 40. ¿Ya? pH, ¿cómo está? disminuido. Disminuye. ¿Sería una alcalosis o acidosis? Acidosis. Vemos que aquí. ¿Cómo está la PCO2? Disminuido. ¿Cómo está disminuida? La Aumentada. aumentada. PCO2 aumentada. ¿Y el bicarbonato? Aumentado. ¿Qué tipo sería? Respiratorio. Respiratoria. ¿Y cómo yo puedo descartar que puede ser respiratoria? ¿Cómo descarto el resto? O en este caso, en una acidosis, ¿cómo puedo descartar la metabólica? Y puedo decir que puede ser una respiratoria Por el ácido Por el- láctico. por el ácido láctico. Porque está normal. ¿Ya? Entonces, ya estando el ácido láctico normal, yo puedo decir, a lo mejor no es una acidosis metabólica, puede ser la otra, pero corroboro la información. ¿Ya? En este caso es una acidosis respiratoria. Presión de oxígeno está disminuida, sería una hipoxemia. ¿Hay hipoxia? ¿Ya? ¿Qué nos determina eso? La saturación. ¿Qué más? La PO2. La hipoxemia. ¿Y qué más? ¿Hay un valor más? La hemoglobina. Y la hemoglobina. ¿Cómo está la hemoglobina? Disminuido. Disminuida. Por lo tanto, aquí tenemos los tres parámetros comprometidos. Hay hipoxemia, hay desaturación y las concentraciones de hemoglobina están disminuidas. ¿Ya? ¿Tiene un laboratorio con alguien? ¿No? ¿Con el Giovanni? ¿No? Giovanni tiene un día, ¿no? ¿Te toca? ¿Control motor? Los jueves. Son martes, jueves y viernes. Sí. Yo tenía miércoles. Perdón, te perdí. Miércoles, un plan martes, hoy no puedo decir mal. Ya. Hemoglobina. ¿Hay insuficiencia respiratoria? Tiene algo. Tiene una neumonía. Tiene una insuficiencia respiratoria. Ya, Alteraron la PO2 y la PCO2. Alteraron. Ya. Están disminuidas. Entonces sería una aguda. ¿Sería una insuficiencia respiratoria aguda? Sí, porque es la infección de la neumonía. Porque el asma es más como una respuesta alérgica. Ya, pero el asma dura con el tiempo. ¿Es eficaz interesante? Entonces, Es crónica sobre. Crónica. O sea, aguda sobre crónica. cuidado, porque si me ponen la prueba crónica sobre aguda, se la pongo. Porque es aguda sobre crónica. ¿Ya? Entonces, es aguda sobre crónica porque tiene una patología de base, está cursando una sobreinfección que sería la neumonía, corroborado por los valores de sobreinfección, tiene hipoxemia, tiene hipercapnia, tiene alteración del bicarbonato y tiene alteración ácido-base, es decir, tiene todo. Por lo tanto, puede ser insuficiencia aguda sobre crónica. ¿Ya? ¿Tiene hipo o hiperventilación? Hipo. ¿Por qué? Porque el PO2 está disminuido y el PCO2 está aumentado. Exacto. Hay una hipoxemia y hay una hipercapnia. ¿Y la curva de hemoglobina hacia dónde se va? Por Porque el PO2 está disminuido, el PCO2 está aumentado, además el valor de hemoglobina es menor y y el Menos. pH está disminuido. tenemos tres valores, sí o sí, tres. ¿Ya? Sería hacia la derecha, ¿no? Hipercapnia,
curva hacia la derecha, ácido respiratoria, insuficiencia respiratoria aguda sobre crónica, infección de tipo viral. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. No quiero el último, ya te veo ya con las manos. Paciente masculino de 59 años de edad, caso social Reo-H. Dentro de sus antecedentes personales, posee tabaquismo crónico, HTA sin tratamiento, bronquitis tratada recientemente. Conforme a los aspectos clínicos, el presente nuevamente cursa con un cuadro de infección caracterizado por tos con secreciones de tipo purulenta, disnea y dolor clásico de tipo punzante. ¿Qué es importante considerar aquí? Que Tabaquismo crónico, ¿qué más? que está asignado porque es un peor. Ya hay hacinamiento, factores de riesgo, ¿qué más? La bronquitis Que fue tratada recientemente y la mismo que ya usamos un poder de sobreprotección. y actualmente cursa con un cuadro de sobreinfección y que está caracterizado con secreciones, tos, purulenta, disnea y dolor torácico. No sabemos qué es, pero está cursando un cuadro respiratorio. ¿Ya? No tenemos claridad total. ¿Cómo está el ácido láctico? normal. ¿Cómo está la PCR? Aumentada. Aumentada. Vemos parámetros de sobreinfección. Sí. ¿Qué tengo que ver? La leucocitos, eosinófilo y linfocitos. Eosinófilo no. No, Neutrófilo, no. Leucocitos, Y linfocitos sí. ¿Cómo están los leucocitos? aumentados. ¿Cómo están los neutrófilos? Aumentados. Y los linfocitos. ¿Sobreinfección? Sí. ¿Cuál? Bacteriana. Bacteria. ¿Ven que ya está seco ya? Se me está poniendo serio. pH. Aumentado. Alcalosis o acidosis. Veamos qué digo. PCO2, Disminuida. bicarbonato, Disminuido. ¿qué grupo es? Respiratorio. Alcalosis, respiratorio. pH aumentado, PCO2 disminuida, bicarbonato disminuido. Concentraciones de PO2, Disminuido. ya. ¿Cómo se llama? ¿Hay hipoxia? Porque está la saturación. Ya. El PO2 está baja, la saturación y el CO2 está bajo. El PO2 está disminuido. La saturación igual y la hemoglobina también. Y la hemoglobina también. Y tenemos un parámetro más que también nos puede ver perjudicada la hemoglobina, que sería el hematocrito. Está baja. Significa que el paciente está cursando anemia. ¿Ya? Por lo tanto, al estar cursando anemia, el número de glóbulos rojos se ve deficiente y la hemoglobina, por lo tanto, también disminuye. Y eso hace que haya una hipoxia. ¿Ya? La PCO2, ¿cómo está? Disminuida. ¿Qué nombre recibe cuando está disminuido? No, la PCO2 disminuida. Hiper. Cuando está disminuida, Ya hay poca. hipocapnia. Hiper es aumento, hipo es disminución. Hipocapnia. ¿Ya? ¿Presenta alguna insuficiencia respiratoria? Igual. Anterior. Dando una enfermedad de base. Presenta con un cuadro significado con una insuficiencia respiratoria aguda. Aguda de ser alguien más. Bueno, sí. ¿Podrá ser global?
Y aguda entonces, ¿por qué será? Porque es de rápida instauración, tiene expulsión y tiene alteración del ácido base. Ya, ¿y dónde nos dice que es de instauración rápida en un caso? O sea, igual lleva poco tiempo, a eso también ¿Por dónde dice que lleva poco tiempo? Reciente, porque hice bronquitis tratada recientemente. Sí, pues, está ahí. ¿Está atacado? No, sí, sí. Entonces, ¿dónde dice que lleva poco tiempo? Porque puso un cuadro Sí, de pues, nuevamente puso un cuadro. reflexión, Sí. entonces lesión del componente línea de los trastornos. Ya, pero ¿dónde dice que son pocos días? No dice nada. No dice. Pero podría ser porque está asociado igual a una hipoglucemia y a una alteración del ácido base. Se dio agudo. Ya, ya. Está bien lo que dice, pero para saber cuando es una instauración rápida, tiene que ver cómo se desarrolla la patología, que en este caso es la aguda. Todas las patologías agudas se caracterizan por tener un desarrollo rápido. ¿Y a qué me refiero? Un ejemplo cotidiano. Todos han resfriado. ¿Y cómo son sus síntomas? De un día para otro. En la mañana, picazón de garganta, en la noche ya están con moco, y el otro día ya están con tos, moco y tos congestionación. Eso es instauración rápida. Por lo tanto, todas las infecciones respiratorias son de instauración rápida. Una influenza de la fiebre del primer día. Luego empieza con la congestión nasal al segundo día. Ya se instaura en forma rápida. La neumonía es muy parecida. La neumonía comienza con fiebre. Si bien acá no nos indica con fiebre, nos dice que hay dos consecuciones. También es de instauración rápida. Lo último que aparece es el dolor torácico. Ya es lo último que aparece cuando hay un compromiso mayor ventilatorio. Pero todas las patologías agudas que son reversibles y son infecciosas son de carácter rápido. Entonces ahí usted me puede justificar que es de instauración rápida porque se asocia a una infección que es aguda y es un cuadro rápido. Es un cuadro clínico que te puede dar de un día a otro. La instauración de una insuficiencia respiratoria aguda puede ser de horas, o minutos, horas o días. ¿Ya? Y las infecciones son así. ¿Ya? Entonces, efectivamente, es una insuficiencia respiratoria aguda, porque hay una patología aguda social. No sabemos cuál, pero hay una patología aguda social. Nos corrobora con los parámetros de subinfección que es bacteriana. Tenemos una hipoxemia y tenemos trastornos ácido-base, porque hay una alcalosis respiratoria. ¿Ya? La hipocamia, si bien acá está disminuida, no es mayormente relevante en la insuficiencia respiratoria, pero sí que se presente la hipoxemia. ¿Ya? Entonces, por eso ahí yo lo opino un poquito, porque las enfermedades agudas, como les digo, son todas de instauración rápida. Obviamente las que se caracterizan por sobreinfección. ¿Ya? Porque, por ejemplo, el derrame pleural o el neumotórax es una complicación. ¿Ya? Pero también es de instauración rápida. ¿Ya? El neumotórax, si debe ver un cuchillazo o en los casos de los reos, que es característico de la neumonía, o sea, la neumotórax de los reos, inmediatamente colarse el pulmón, algo rápido. ¿Ya? Y el derrame pleural sí es de instauración más lenta, pero es una complicación. O sea, si es una neumonía que no está tratada, pasa una semana y el paciente está con toda la sintomatología y se le complicó la neumonía, fueron días. ¿Qué pasó con la neumonía? ¿Ya? Para que tengan claridad en eso. ¿Ya? ¿Hay hipo o hiperventilación? ¿Hay hipo o hiperventilación? No hay. No. Tú dices hiper. No, No. ¿Por qué no hay ninguna? Porque para hacer una hipo tiene que ser el PO2 disminuido
CO2 está disminuido, al igual que el PO2. Y para hacer una hiper tiene que ser el PO2 aumentado y el CO2 disminuido. Ya, Y el o pH. la Como así vemos normal. normal. Ya, entonces no podemos identificarlo porque ambas están disminuidas y por lo tanto no puede identificar si hay una hipo o una hiperventilación. Entonces, hipoxemia, hipoxia, hipocapnia, alcalosis respiratoria, insuficiencia respiratoria aguda, sobreinfección bacteriana y anemia. Si el hematocito se encuentra bajo y en la prueba yo se los coloco, tienen que especificar qué hago. Igual. En el hematocito, si yo en la prueba se los coloco disminuido, tienen que especificar qué hago. Sí. Porque el hematocito te identifica eso. Profe, ¿el ácido láctico dijo qué componente había que observar? ¿El ácido láctico qué componente había que observar? ¿El leucocito o no? ¿El leucocito o el neutrófilo? PCR. O sea, el PCR. Leucocitos, linfocitos y neutrófilos. Ya, ¿sí? Tengo una duda, en caso de que solo hubiera estado la patología tratada y no hubiera estado la sobreinfección, ya no se hubiera considerado como IR aguda. Depende. Porque si tú, en el caso clínico, no te dice que está causando una sobreinfección, pero encuentras parámetros de sobreinfección, también te puede decir que puede estar causando una patología infecciosa. Entonces, si bien quizá a lo mejor en el caso